Bienvenidos sean todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del seminario de visión actuarial sobre la innovación, la investigación y el desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. En esta ocasión, bueno, pues estamos transmitiendo desde el campus sur de la Universidad de Anáhuac, México, aquí, y también, bueno, pues estamos transmitiendo desde la casa de la doctora Beatriz Escobedo Trujillo, quien es nuestra expositora para el día de hoy. Hola Betty, ¿cómo estás? Hola, buen día, bien, aquí esperando. Oigan, pues les presento. La doctora Beatriz Escobedo, bueno, pues ella es matemática por la Universidad Veracruzana. Además, ella, pues, estudió una maestría y un doctorado en el Departamento de Matemáticas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Betty participó en el verano de la investigación científica allá cuando estudiaba su licenciatura, pero además, bueno, pues Betty es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2012, ¿ya, no, Betty? Así es. Hoy día trabaja en su alma mater en la Universidad Veracruzana en el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Y bueno, pues está ahí batallando y enseñando. Les platico además con mucho orgullo que bueno, pues hemos hecho buenas migas, Betty y yo. Hemos publicado varios trabajos juntos. Tengo el honor de considerarme uno de sus amigos y bueno, pues estoy muy agradecido con ella por haber aceptado la invitación para presentar en esta sesión del seminario. Gracias, Betty, bienvenida. Gracias. Adelante, Betty. Ya puedo compartir pantalla, iniciar. Ya, por supuesto. Ok. ¿Me dicen si pueden ver, por favor? Sí podemos verlo. Ok, Perfecto. perfecto, gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a platicar un poco de la teoría de control óptimo estocástico a tiempo continuo, pero sobre todo un poco de aplicaciones en ingeniería, ya que, pues como bien comenta el doctor Daniel, pues yo estudié matemáticas teóricas en el CIMBESTAP y pues para mí todos los controles de teoría de control eran funciones medibles que iban de un espacio a otro, ¿no? Entonces fue difícil entender cómo esa función en realidad en ingeniería pues era una válvula o era una persona, ¿no? Que controlaba el sistema, pasar el concepto de mi ecuación diferencial que los ingenieros le llaman planta, ¿verdad? Y yo así como que, ¿qué es una planta? Una planta, pues para mí era una maceta, pero no, no los entendía. Entonces, he estado estos últimos años trabajando con varios ingenieros aquí en la universidad que realizan control y pues he estado bajando un poco toda la teoría abstracta que me enseñaron un poco a las aplicaciones y entender cómo es que todos esos espacios de Sobolev, esos series que son con probabilidad 1, cómo se ven en la vida real, ¿no? Entonces, pues va a ser una plática introductoria relacionando un poco las aplicaciones en ingeniería. Para empezar, vamos a hablar brevemente de qué es el problema de control óptimo. Generalmente, los sistemas dinámicos están modelados por ecuaciones diferenciales determinísticas, si nada más tienen la parte hasta donde está el dt, o estocásticas, y además le añadimos otro término que se conoce como un ruido blanco o movimiento browniano. Entonces, esta sería una ecuación diferencial estocástica a tiempo, en esta que escribí es a tiempo continuo, pero podemos tener ecuaciones a tiempo discreto, sistemas a tiempo discreto, lo mismo, es el mismo planteamiento. También se debe decir cómo se va a controlar esta ecuación diferencial. Hago hincapié aquí que en ingeniería a esta ecuación diferencial o al modelado del sistema dinámico le llaman plantas. Esa es la planta. Y entonces me dicen, ¿cómo voy a controlar a la planta o al sistema?
Matemática nos dice, ¿cómo vamos a controlar el sistema? O sea, dime de qué estilo son las funciones U. En un principio pueden ser funciones medibles, funciones continuas, etcétera, etcétera. ¿Dónde viven esas funciones U? ¿Cómo es el espacio en el que están definidas? Algunas restricciones que si están acotadas por arriba, por abajo, cómo son esas funciones U que tú vas a buscar. Y una vez que tenemos definido el control U, entonces decimos, a ver, entonces, ¿cómo vamos a medir el rendimiento de la planta cuando yo muevo esa U? A eso, en teoría de control, le llamamos el índice de rendimiento, función objetivo, o en ingeniería es el rendimiento, ¿no? Existen muchas funciones para medir la respuesta del sistema. En matemáticas, la función que les pongo ahí se llama, es una función, puede ser un costo o una ganancia en horizonte finito, pero pueden poner la función que ustedes quieran ahí, depende mucho de la aplicación que ustedes estén desarrollando en la vida diaria o en la aplicación, ¿no? Entonces, dadas las 4 componentes que les acabo de mencionar, el sistema dinámico que modela la planta, la forma en que la vas a controlar, que sería la U, y cómo vas a medir el rendimiento de ese sistema, entonces, y bueno, algunas otras restricciones que se pueden poner, la solución de la ecuación diferencial sobre la X. Entonces, nosotros podemos decir que un problema de control óptimo consiste en optimizar la función de rendimiento sujeta a las restricciones que acabamos de mencionar. Así de sencillo pudiera decirse que un problema de control, yo lo veo así como luego lo tenemos en las clases de cálculo multivariable, donde nos dan una función y tenemos que maximizar o minimizar esa función. Pero aquí el problema es que las variables siguen una dinámica, que es una ecuación diferencial, ya sea determinística o estocástica, o puede ser del estilo que ustedes quieran, dependiendo de cómo evoluciona la dinámica, es la complejidad del problema de control que estemos estudiando. Hay ecuaciones diferenciales que en lugar de tener aquí la parte de un movimiento browniano, tienen un proceso de Levy, tienen un proceso de Poisson. Es decir, nosotros podemos complicar la teoría tanto como querramos, aunque en la vida real el ser tan complejos teóricamente, pues no lo vamos a tener así tan sencillo, ¿no? Les comentaba que, bueno, las funciones de rendimiento más utilizadas son el pago total esperado, que es esta fórmula que está aquí, o el pago promedio a largo plazo o pago ergódico. Puede haber también el pago alfa descontado y una infinidad que depende mucho de la aplicación que ustedes estén realizando, la función de rendimiento que se va a optimizar. Entonces, les digo, depende de la aplicación, es el índice de rendimiento que van a utilizar. Ahora, ¿a qué se le llama función de valor en la teoría de control? Pues a la función que nos da el máximo. Una vez que ya hemos definido nuestro índice de rendimiento, entonces queremos maximizarla o minimizarla. Y entonces si existe esa U que lo logra, entonces a la función que se obtiene se le llama la función de valor y al control U, si existe, se le llama el control óptimo. Ahora bien, eso de que si exista el control U y de que si exista el supremo o el máximo, pues implica que tú le tengas que poner condiciones al modelo. De las principales condiciones que tenemos sería la condición de continuidad de Lipschitz, las condiciones de Lyapunov, condición de crecimiento lineal para que exista la solución. Primero tenemos que garantizar dar las hipótesis que nos garanticen que existe una solución de la ecuación diferencial estocástica. Pues si no tiene solución, pues ya desde ahí ya no seguimos el planteamiento del problema, ¿no? Ahora, ¿cómo es el espacio U? Generalmente, lo más sencillo es que U sea un espacio compacto. ¿Por qué? Porque a veces, si ya tienes continuidad, entonces ocupamos ese dichoso o fabuloso teorema que nos enseñan desde la licenciatura, que toda función continua sobre un compacto alcanza su máximo y su mínimo
Entonces, el poner que el U sea compacto, que el conjunto donde viven las U, que es sobre el cual voy a maximizar o minimizar, sea compacto, ayuda mucho al modelo, al problema que estemos desarrollando. Entonces, las hipótesis que garanticen la solución de la ecuación diferencial, la obtención de un máximo o un mínimo, son importantes al momento que vas planteando el problema a resolver. Ahora, otra cosa importante es cómo son los controles, ¿no? Los controles U, que son generalmente funciones medibles, algunas que nada más dependen del tiempo, se le llaman control de lazo abierto, ¿vale? Para nosotros en matemáticas, ese control de lazo abierto es una función que, como bien ven ahí en la gráfica, solo depende del tiempo, ¿vale? Ahí está, y en cada tiempo está modificando la dinámica, está modificando a la ecuación diferencial, o como dicen en la ingeniería, están modificando a la planta. Pero en la realidad, ¿qué sería ese control de lazo abierto? Imaginémonos que tenemos aquí una caldera, ¿sale? Y que ustedes la quieren llevar, o que en el interior de esa caldera o de lo que estén ahí haciendo sus pollos rostizados haya 70 grados centígrados. Entonces se le pone un sensor externo, el sensor te está diciendo que en realidad hay 50 grados centígrados. Entonces, el control, ¿quién va a hacer el control? Como es un control aquí de lazo abierto, el único que puede mover esa válvula para llegar a los 70 grados, pues es la persona que esté cuidando la caldera. Entonces, esto sería un control de lazo abierto en el cual la persona es la que necesariamente mueve aquí para llegar a los 70 grados centígrados, ¿sale? Entonces, como dice aquí, un sistema de lazo abierto es aquel que la salida sensada del proceso no es comparada con la señal. Es decir, yo tomé en el sensor y me dice que es 50 grados centígrados, pero no tengo nada que me ayude a comparar si efectivamente estoy en los 70. O sea, no se está cerrando el lazo aquí para llegar a los 70. Otro ejemplo de sistema de control de lazo abierto es una lavadora. Dado que el sistema trabaja a base de tiempo, lo programas y sin embargo no mide la limpieza actual de la ropa, ¿no? Para volver a ver, está limpia y la vuelvo a entrar, no, es la programas y ya va al funcionamiento, ¿sale? Por eso en los libros de teoría de control generalmente representan los controles de lazo abierto con este símbolo, la T, el controlador, y sale UT. En ningún momento esta UT se va a comparar con la XT, que sería la solución de la ecuación diferencial. Ahora, en cambio, un control de lazo cerrado, que igual nosotros tenemos que un control de lazo cerrado lo definimos como una función medible que depende del tiempo y depende del estado del sistema. También se le llama control de retroalimentación o feedback, o control de closed loop o control markoviano. Entonces, como les digo, para nosotros un control de lazo cerrado es una función que depende del tiempo y depende del estado de la ecuación, de la solución de la ecuación diferencial en ese momento. Si alguien tiene duda, pues me puede preguntar, porque a veces escucho ruido. ¿Tal? Bueno, en un control de lazo cerrado, aquí fíjense que aquí sí ya nosotros tenemos la misma caldera, el sensor de 50 grados, se sabe que tiene que llegar a 70, entonces lo que se hace es, el sensor llega a 40, se compara la salida del sistema, que en este caso serían los 50, o en este caso 69, por ejemplo aquí estoy poniendo que la temperatura real que salió fue 69, se compara con el punto de referencia, ¿es 70? No, hay un error. Entonces lo ajusta y vuelves a mover la válvula para lograr conseguir los 70 grados centígrados. Si se pasa de 70, la ajusta y vuelve a regresar. Por eso es que en la parte de teoría de control, las funciones de retroalimentación o controles de lazo cerrado se representan de esta manera, ¿no? No solo es una línea, sino regresa y compara el sistema.
En los libros de control, pues ese es otro dibujito que está aquí, está la entrada, el controlador, la planta o proceso, que para nosotros en matemáticas esta planta o proceso sería la ecuación diferencial que modela el sistema. Tenemos la salida que sería la x de t, esta salida sensada retroalimenta al controlador para poder ir modificando, ¿sale? Entonces, eso es sería lo que son las funciones de lazo abierto, los controles de lazo cerrado, pero ya visto desde un enfoque de aplicados en la ingeniería, ¿no? Teóricamente, en muchos problemas, esos dos tipos de controles funcionan, pero existen otros problemas más complicados en los cuales hay que definir, no son suficientes los controles que les acabo de mencionar, entonces hay que definir otro tipo, qué otras características pueden definir estos controles, y entonces lo que se hace es que el conjunto U, donde viven este tipo de controles que les acabo de mencionar, como que se extiende, y entonces se habla de algo que se llama controles relajados o controles mixtos, y no son más que yo lo que hago es definir unas probabilidades, pero esas probabilidades, esas medidas de probabilidad están definidas sobre el conjunto U mayúscula donde viven los controles. Entonces, como que hago el espacio de controles más grandes para poder resolver ese tipo de problemas. Estos controles que se llaman kernels estocásticos en algunos libros, nos sirven sobre todo cuando queremos estudiar lo que son juegos dinámicos y todo, y otros temas, ya que a veces perdemos un poco la continuidad de las funciones de rendimiento cuando trabajamos en los controles determinísticos. Entonces, al extender este conjunto, ganamos semicontinuidad y otras propiedades necesarias para los modelos. Entonces, son los controles determinísticos y los controles relajados o kernels estocásticos los que más hemos ocupado, o lo que yo más he ocupado en la teoría de control que he estudiado. Ahora, ¿qué problemas ya aplicados hay? Generalmente cuando nos están enseñando teoría de control, los primeros problemas que nos muestran tienen que ver con finanzas o economía. Dentro de ellos está de producción e inventario, donde la ecuación diferencial, pues lo que modela es el nivel de inventario, donde A es la tasa de producción y la tasa de ventas. Entonces, pues el inventario depende de cuánto lo que produces menos lo que vendes. Y la función de rendimiento o tu función objetivo es los costos, ¿no? El costo por el inventario, el costo por tener almacenado. Entonces, nosotros tenemos aquí una ecuación diferencial determinística, tenemos un índice de rendimiento y en este caso el control es el nivel de producción. O sea, queremos ver cuánto vamos a producir, ese es el control, para poder tener un nivel de inventario que me minimice mi costo de inventario, ¿vale? Es un problema, no está tan complicado de resolver. Sale con programación dinámica, que es la que más he trabajado, pero los ingenieros usan mucho el principio del máximo de Pontryagin. Otro modelo sería el modelo de consumo. Betty. Sí, sí. Perdón, por qué es eso? ¿Por qué los ingenieros usan tanto el principio del máximo y nosotros usamos más bien el otro? Es que fíjate que yo por lo que he revisado es que a los ingenieros no les interesa conocer la función de valor, les interesa el control, y entonces el principio de máximo lo que te da son condiciones necesarias para que tú obtengas el control óptimo, no la función de valor. Mientras que en la programación dinámica nosotros conocemos la forma explícita de cómo queda la función de valor y también cuál es la forma algebraica del control. Pero pues ya ves que para poder tener a la función de valor, pues tenemos que pedir que exista solución a la ecuación diferencial de programación dinámica y otras cosas sobre la V, mientras que en el principio de máximo de Pontryagin no hacen eso. ¿Podría decir que es más fácil? Ay, perdón. Sí, dígame.
A ver, ¿ya? Sí. ¿Podría uno decir que es más fácil? A ver, tiene la manita levantada, Manuel. Sí, sí, Manuel, adelante. Yo quería hacer un comentario como ingeniero que soy. Excelente. Yo, yo creo que el principio de Pontryagin nos cae muy bien a los ingenieros porque las condiciones para sintetizar ese control óptimo son mucho más fáciles de resolver que encontrar La la función función del doblemente valor. diferenciable, ¿no? Sí, el principio de Pontryagin hay que resolver un sistema hamiltoniano por ahí y el control te queda en función de unos coestados, te queda en lazo abierto, pero como que es más fácil resolver ese sistema y creo que es una de las razones por las que es más popular. Eso es lo que podría decir. Gracias. Sí, es lo que he leído exactamente lo que comenta Manuel. Eso es lo que yo quería decir ahorita que se vició el audio. Entonces, ¿podría uno decir que es más fácil resolver el problema en el caso del principio del máximo? Ay, pues no sé si más fácil, ¿no? Depende mucho, yo siempre creo que depende mucho de lo que estés modelando. Este, si de pura casualidad te queda algo bonito con programación dinámica, pues ves por ahí, pero si ves que no, había, pues entonces búscale por el Pontryagin, ¿no? Por el principio del máximo. Creo que son las dos técnicas que aplicaría. Listo. Gracias, Betty. Sí, de nada. Entonces, bueno, vamos a continuar con un poquito más de las aplicaciones. Les digo que empecé con las aplicaciones en cosas de finanzas porque pues es lo que primero que nos dan en nuestras clases. Ahí Dani no me va a dejar mentir, ¿no? El otro modelo es de ganancia y entonces en este modelo de ganancia, pues lo que ganas menos lo que consumes y entonces quiere maximizar tu utilidad, tu utilidad en un tiempo 0T y entonces ahí tienes el problema, esa es la ecuación diferencial que modela tu ganancia y la J de C modela tu utilidad esperada, ¿no? Entonces, es otro problema que no es tan difícil de resolver, está muy estudiado en los libros, pero bueno, hay que ir viendo cómo se van presentando. Otro muy conocido que a lo mejor pues ustedes ya lo deben de saber mucho, es el mercado Black-Scholes, donde pues nosotros tenemos que invertir en un bono y en ciertas acciones. Entonces, el proceso de valor del portafolio queda pues lo que invertí en el bono menos lo que invertí en las acciones menos lo que invertí en el bono y lo que quiero maximizar es mi utilidad esperada. Entonces, si se dan cuenta, en esta definición, aquí yo tengo que el supremo, aquí me equivoqué, era una U, seguimos con la U, de una utilidad. Entonces, ya no solamente tengo la utilidad o el rendimiento en horizonte finito, el descontado, el ergódico, sino nada más también tengo aquí otro que se llama nada más la utilidad de mi ganancia final o la utilidad del proceso al final de XT. Por eso es que les comentaba que cuál es el índice de rendimiento del problema, pues depende mucho del modelo que tú estés desarrollando en ese momento. Y otro bonito y muy conocido por los ingenieros y muy utilizado y con muchas aplicaciones y muy famoso es los sistemas LQR o reguladores lineales cuadráticos. En ese caso, el que les puse aquí, si la dx nada más es alfa xt más beta u dt, esta es una ecuación diferencial determinística o ordinaria, como se llama en los libros, y la de abajito sería una ecuación diferencial estocástica. Dependiendo cuál de las dos usemos, es si se le pone un valor esperado a la integral o no se le pone. El problema o el control lineal cuadrático consiste en minimizar esta función, esta índice de rendimiento cuadrática sujeta a una de las dinámicas que está aquí. Es una dinámica lineal
y el costo es cuadrático, por eso se le llama un sistema lineal cuadrático. Aquí el costo lleva unas variables, una K, y aquí no la puse, pero generalmente lleva también otra letra, que en el caso de una dimensión son constantes, pero en el caso de más dimensiones estas son matrices, y se le llaman, según los ingenieros, porque les digo que apenas estoy con ellos, estos se les llaman pesos, o son los pesos, y por ejemplo, si la K tiene mayor valor que la U, entonces cuando yo estoy minimizando o estoy pensando en mi modelo, le estoy dando más peso a la dinámica del sistema y no a los controles, pero si esta de acá es más pequeña que la constante, la constante que está en la U es más grande que la de X, entonces le estoy dando más peso a los controles o le quiero medir ahí ciertas cosas. Alguna vez vi que, por ejemplo, aquí tenían la X era como que potencia y la otra era energía, y entonces si la K era más grande, entonces yo decía que a mí lo que me interesaba más en el rendimiento era minimizar la potencia y que por eso aquí la K le daba mayores valores, algo así. Pero este sistema LQR les comentaba que es muy utilizado porque, por ejemplo, para medir el sistema, generalmente en las plantas químicas, lo que quieren es que los tanques no superen cierto nivel. Entonces, la altura del tanque sigue una ecuación diferencial determinística, y en esta parte el control o lo que podemos controlar es la tasa de flujo de entrada al tanque. Entonces tenemos un problema de control y tenemos un control LQR. Lo que me faltó mencionarles en el control LQR es que generalmente para qué se usa o cuál es lo que hace en ingeniería el control. Lo que hace en ingeniería en control es agarra la solución de la ecuación diferencial en un punto inicial, por ejemplo, x de t0 igual con 1, y lo va a llevar al punto, si yo lo dejo así como está LQR, me lo lleva al origen. De donde yo lo inicie, el sistema dinámico me lo va a llevar al origen. Lo puede llevar a cualquier otro punto, ahí nada más se le hace una modificación, entonces es como un tracking, un seguimiento, le llaman ellos. Y entonces yo, por ejemplo, si yo quiero que mi tanque no pase los 20 litros, yo pongo que mi tracking son los 20 litros y el control LQR va a estar midiendo la altura, en este caso, de la planta, del tanque, y lo va a medir, pasa de 20 a ok, lo baja, todavía no está en 20, sigue subiendo, de ahí lo baja. Entonces, para eso es lo que hace un control LQR, algo como seguir o llevar el proceso a donde tú lo requieras, ¿no? Por eso es la aplicación, por eso lo aplican mucho en las plantas de cosas de química. Entonces, ahí, por ejemplo, está la ecuación diferencial. Aquí, para volver esta ecuación diferencial estocástica, le agregué lo que se llama un ruido blanco a la tasa de flujo de entrada, pensando en que ese ruido blanco se debe a que pues hay algunas vibraciones afuera, etcétera, etcétera. Y esta ecuación diferencial determinística se puede convertir en una ecuación diferencial estocástica. Este experimento lo hicimos con uno de los chicos porque tenemos una planta pequeñita así como de estudio ahí en el laboratorio, y efectivamente pues la solución de la ecuación diferencial ordinaria, pues ya saben que da algo bonito, algo liso, y generalmente no es así, ¿verdad? Siempre hay vibraciones, siempre hay algo, y entonces resultó que la estocástica que nosotros definimos se apegaba más a los datos experimentales que obtuvimos. Entonces por eso les presento las dos. Entonces, esta ecuación diferencial es una ecuación lineal, y si yo quiero el problema de control de controlar el nivel del líquido en el tanque, pues lo que hago es un control LQR. Ya tengo la dinámica lineal, entonces pongo el LQR, que es el costo cuadrático, maximizo, obtengo un control que generalmente esos controles son de la forma K por X. Entonces, con eso lo controlan, pero rapidito, ¿no? Ahora, otra aplicación igual del mismo control No, espera. LQR. Sí, Yo tengo una pregunta ahí, sí. o sea, porque efectivamente en teoría, pues nosotros decimos, pues le metemos un ruido blanco y listo, ¿no? Ajá. Pero acabas de decir algo fundamental, súper interesante, porque en la práctica, este,
¿cómo se mide ese ruido blanco? ¿Qué es lo que hacen? ¿En qué unidades Fíjate se mide? Ok. Lo que nosotros intentamos hacer primero fue así de manera intuitiva. A ver, añádale, ya tienes tienes la solución de la ecuación diferencial, esta, la ordinaria, y tienes tus datos medidos porque ya los censaste, ya los capturaste, ¿no? Y luego dices, ok, no se apega, ¿no? La ecuación diferencial ordinaria, que es una solución así suave, bonita, no se apega con tus datos, hay perturbación. Entonces lo que se hizo fue generar números aleatorios con distribución normal en un principio y se los añades a la ecuación la determinística que tienes y ves ahora cómo es el comportamiento y mides ahí el error medio cuadrático. Entonces medimos el error medio cuadrático y vimos que cuando le añadimos el ruido blanco, se pegó un poquito más, pero eso tampoco garantiza que el ruido que tenga el sistema sea blanco. Entonces lo que hemos estado haciendo es hacer generadores de números aleatorios con diferentes colores. Ya ven que está también el ruido colorado, porque leímos, por ejemplo, ahí en los libros, en la teoría, que el ruido colorado, que es una ecuación que en realidad lo relacionan con el proceso de Langevin, ese está más presente en los que son los circuitos electrónicos. Y entonces ahorita lo que estamos viendo es, ok, y si le probamos con diferentes ruidos, el ruido café o combinación de ruidos, qué modelo se apega más? Lo estamos haciendo de manera intuitiva porque no tenemos algo que diga es este tipo de ruido, ¿no? Y en nuestras clases de ecuaciones diferenciales estocásticas generalmente nos vamos con el ruido blanco, ¿no? Porque es el más manejable o la forma de tratarlo, pero en las aplicaciones puede ser cualquier cosa el ruido o la perturbación. Oye, al final, ¿cuál fue el Al ruido? final, en esta fue el ruido blanco, pero por ejemplo, en un motor eléctrico que les voy a presentar, nos quedó que era combinación de ruido blanco y ruido colorado. O sea, le tienes que inyectar los dos al modelo para que se apegue más a la realidad. Si le dejaba puro ruido blanco, no quedaba, estaba cerca, pero cuando le metí el otro, el RMS fue más pequeño. Oye, y me imagino que aritméticamente entra como una combinación convexa de los dos ruidos. Sí, Órale, sí. órale. Es que mira, te hago estas preguntas porque mira, ahorita mismo te enseño dónde estamos. Estos son mis alumnos del curso de Teoría del Riesgo en la Universidad de Anáhuac, Campus Sur. Hola. Hola, Betty. Y es que, ¿sabes qué? Ellos están estudiando, pues están estudiando actuaría, ¿no? Están, ellos están estudiando actuaría y pues normalmente están interesados en aplicaciones de, por ejemplo, técnicas estadísticas para validar que ciertos supuestos se cumplen, ¿no? Entonces, Así es. que ciertos supuestos se cumplen. Esa es la cosa. Y bueno, y sobre todo también en validar cuándo es que funcionan esas técnicas estadísticas. Entonces, ellos, por ejemplo, a las combinaciones convexas de variables aleatorias, pues les llaman, bueno, mixtures, toman la clase en inglés, le llaman mixtures de las variables aleatorias. Y bueno, la cosa es que una cosa es lo que estudian en teoría del riesgo, que funciona bien bonito para los seguros y todo, pero resulta que se aplica pues igual también en otros contextos, nomás tienen nombres diferentes, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita vamos a llegar a donde modifico las ecuaciones, la ecuación diferencial lineal, que es la más sencilla, y le pongo ahí se le llaman los ingenieros un ruido blanco mezclado, pero es una combinación convexa de ruidos blancos, de movimientos brownianos. Órale, qué padre. Gracias, Betty. Aquí seguimos. Sí. Bueno, otra aplicación es controlar del LQR a través del LQR. Y el LQR, el control del LQR, les digo que es muy usado en ingeniería. ¿Por qué? Porque todos los sistemas dinámicos no lineales se pueden, bajo ciertas condiciones, linealizar
cerca de un punto de equilibrio, y entonces en ese punto de equilibrio nosotros sabemos que la derivada va a valer 0, y entonces les va a quedar como si fuera, como si estuvieras viendo el sistema dinámico así curvado en un pequeño pedacito, pues iba a aparecer una recta. Entonces alrededor de ese punto de equilibrio en una vecindad lo ven como un sistema lineal, y entonces ahí van controlando el sistema. Por eso es que ocupan mucho el control lineal cuadrático, porque los sistemas no dinámicos, los no lineales, los linealizan ocupando la serie de Taylor, y entonces ya después controlan. Entonces, eso mismo se aplica aquí para controlar la temperatura de este reactor. ¿Cómo la van a controlar? Pues viendo cuánto es la cantidad de refrigerante que le van a inyectar al sistema. En este tanque son como concéntricos. Existe alrededor de él está un gas refrigerante, es otro tanque exterior donde le están pasando un gas refrigerante a la mezcla que están haciendo aquí, y entonces quieren mantener la temperatura de este reactor en cierto nivel, y para ello pues lo primero que hacen es sacar el modelo de la concentración y la temperatura del tanque, y entonces una vez que tenemos el modelo dinámico de la reacción, que es, si pueden ver aquí, es esta ecuación diferencial que no es lineal, es no lineal, pero entonces la vamos a través de Taylor, se linealiza, y entonces al linealizarla alrededor de un punto de equilibrio, ustedes pueden llegar a una ecuación diferencial lineal, y entonces en esta ecuación diferencial el control en realidad es la diferencia entre la temperatura de la concentración y otra temperatura que aparece por ahí, que tal les digo, es la concentración y la temperatura en el tanque isotérmico. Entonces fíjense, a pesar de que la dinámica en este tanque, la dinámica que modela la concentración y la temperatura de este reactor es no lineal, al hacer una linealización llegan a un sistema lineal, y este sistema lineal es el que comienzan a controlar. Otra aplicación igual del mismo es lo que se conoce como un inversor. La verdad de todo el dibujo no sé mucho, yo nada más veo los dibujitos y le entiendo un poco, pero aquí tenemos ciertos paneles solares que van a mandar corriente a un inversor, aquí donde dice inversor, y entonces lo que hace el inversor es convertir la corriente directa a corriente alterna, y una vez que ya la tiene, pues ya la puede distribuir a cierta malla que le llaman aquí, ¿no? Entonces, resulta que este modelo también tiene asociado una ecuación diferencial. Lo importante aquí en los modelos que les acabo de presentar es que cada uno tiene una ecuación diferencial asociada. Es así como que cuando nos preguntan ahí de nuestra clase de ecuaciones diferenciales y para qué sirven o cómo las utilizamos, o sea, en la práctica, sí podemos modelar sistemas reales con algunas ecuaciones diferenciales, y entonces el modelo matemático para el inversor es esta ecuación que está por acá, donde las matrices A llevan ahí unas constantes. Estas constantes son de resistencia, la L es de inductancia, la C es de capacitancia, y entonces aquí los estados de la ecuación diferencial son corrientes en diferentes fases del sistema, y los controles acá son los voltajes en las diferentes partes, ¿no? Entonces aquí otra vez tenemos un inversor que tiene una ecuación diferencial asociada, y que uno de las V's de aquí es el control, y si nosotros le aplicamos un LQR, entonces el objetivo del control LQR, como dice aquí, consiste en conseguir la máxima entrega de potencia que puede tener el inversor a la red. Es decir, los expertos ya le ponen ahí, o ya saben cuánta potencia es capaz de tener, entonces ellos le ponen un nivel, y el controlador LQR va a hacer que ese nivel pues llegue a la máxima potencia, y que pues no la supere, ¿no? Porque ahí puede haber muchos problemas, luego nos quedamos sin energía eléctrica. Fíjense que todas estas eran con el LQR, el conocido, pero ¿qué pasa? Dices, bueno, y nos dijiste de otras funciones objetivos, como la del alfa descontado, el ergódico, etcétera, ¿no?
En el alfa descontado lo he visto mucho que ese problema de control en economía ocupan mucho el alfa descontado, pero hace poco revisando con mis estudiantes encontré que se modelan un esquema de suspensión de un cuarto de automóvil y resulta que lo que utilizan para modelar el sistema es la ley de Hooke, que la fuerza es igual a una constante por el desplazamiento. Y entonces lo que tratan de modelar en este trabajo que se revisó es que hagan de cuenta que aquí donde está este circulito, esta parte y este resorte es una llanta. La ZR es lo que es el perfil del camino. Esta MS y MU son como que las masas o cosas, los muelles que tienen, imagínense el automóvil, y la la cuarta parte del automóvil donde va la llanta y van ahí ciertas masas, ¿no? Entonces resulta que aquí la U, aquí hay una U que en realidad en el sistema original ya planteado a nivel ingeniería es el que tengo del lado izquierdo, donde es una caja que le va a mandar la señal al automóvil y ya va a ser que el controlador no, lo que hace este controlador es que si tú vas sentado en el automóvil, entonces llevas ahí, como que ya sabes, ¿no? Si pasamos, si el autobús, pasa muchos baches y no tienes buen amortiguamiento, pues rebotas, ¿no? Entonces lo que traen ya algunos automóviles, no aquí en México, ¿verdad? Porque dicen que aquí todavía estamos usando la cosa mecánica, no la cosa electrónica. Sería carísimo, dicen, todavía poner la cosa electrónica, aunque algunos carros ya deberían de tenerlo o lo tienen, no sé. Este sistema que lo que hace es que si tú vas en una calle que tiene muchas ondulaciones, entonces el control lo que va haciendo es que no rebotes tanto, va controlándote para que tú vayas así, que ni sientas el perfil del camino. Y entonces este cuarto de automóvil es modelado con estas ecuaciones diferenciales, donde aquí tienes que la fuerza de la masa S por su aceleración es igual a la constante por el desplazamiento, menos un control U, que es lo que está haciendo que no te vayas muy arriba, sino espérate, quédate por acá, en el otro se suma. Entonces no está tan complicado el modelo, matemáticamente entenderlo, ingenierilmente la interpretación sí hay que saberlo un poco de automóviles, pero resulta que estas ecuaciones diferenciales, la 1 y la 4, modelan lo que es el confort, el amortiguamiento del automóvil, y ahí con unos cambios de variable que X1 sea igual a ZS menos ZU, que son los desplazamientos de las masas, podemos transformar este sistema a un sistema lineal y queda de la forma AX más beta U más C ZR, donde ZR, que es el perfil del camino, me gustó mucho la idea del trabajo de unos ingenieros que leímos, porque la ZR lo ponen como un proceso estocástico con cierta media y con cierta distribución. Entonces, el perfil del camino es un proceso estocástico que varía y ese le inyectan a la ecuación diferencial lineal, y resulta que el índice de rendimiento que ellos utilizan es el ergódico, donde están ahí, quieren minimizar que los desplazamientos, pues sí, ¿no? Porque quieren el amortiguamiento, sean mínimos, pues en un cierto periodo de tiempo, pero son todos los desplazamientos que pudieran ver en ese cuarto de automóvil, y entonces definen estas funciones de rendimiento, y al final la que quieren optimizar es la suma de las 4 funciones. Aquí me equivoqué, era una W4, la suma de estas. Entonces, es otra aplicación, pero ahora usando el costo ergódico. ¿Vale? Les decía hace rato que comentaba, bueno, ahí termino un poco las aplicaciones, que los sistemas lineales son muy utilizados en el contexto de ingeniería, aunque también hay trabajos y trabajos muy bonitos con sistemas no lineales que los resuelven así como están, ¿no? Y es así cuando uno los ve, dice, ah, qué trabajo más hermoso, ¿no? Pero bueno, los sistemas lineales que ustedes pudieran encontrar pueden ser
pueden empeorarse tanto como uno quiera. Por ejemplo, la ecuación lineal puede tener dos movimientos brownianos independientes, uno de forma multiplicativa y el otro de forma aditiva. Puede haber lo que se llama, como mencionaba hace rato, ruidos mezclados, que es la combinación convexa de movimientos brownianos. Y entonces, ya sea que se añada nada más aquí, de manera aditiva a la ecuación diferencial, o puede ser que uno de los parámetros esté afectado por él. Podemos también tener lo que es la evolución de la ecuación diferencial, pero ahora que tenga combinación de dos, de ruido blanco y de ruido colorado. El ruido colorado generalmente, si ustedes ven el libro de Arnold, lo menciona que puede seguir esta ecuación de Langevin. Y cómo lo podemos inyectar a la dinámica de los procesos lineales, ya sea que una de los coeficientes de la dinámica dependa de él, o también se puede nada más añadir en forma aditiva. Entonces, aunque el problema lineal sea el más sencillo muchas veces de resolver, lo podemos modificar de acuerdo a las aplicaciones o al interés que tengamos en el modelado de cierto proceso. Ahora, ¿cómo resolvemos cada uno de estos problemas? Pues comentábamos hace rato que, por ejemplo, yo he estudiado mucho lo que es la programación dinámica, aunque ahorita con el doctor Manuel y con el doctor Daniel, pues empezaba a leer lo que es el máximo de Pontryagin y pues también con mis compañeros de aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál dinámica de las dos prefiero? Pues no diría que alguna, depende mucho de las necesidades del problema que estén resolviendo. Entonces, la programación dinámica es un método que consiste en descomponer el problema de control en etapas, aunque sea luego en tiempo continuo. Esta definición se entiende más a tiempo discreto, porque inicias desde la etapa inicial, resuelves ahí el problema, encuentras un control óptimo, después te vas una etapa más atrás, resuelves y así vas. El chiste es que el control óptimo total en cada etapa, que sería un vector SOTE, debería resolver todo el problema. Fue introducido en 1950 y hasta la fecha todavía lo seguimos estudiando. Y pues bueno, el principio de optimalidad dice que se ha construido una estrategia óptima para el problema de control, ya que se estrella su correspondiente trayectoria. Entonces, para cualquier tiempo S, la estrategia, cuando la corte, debería de ser también un control óptimo. Si hacemos el procedimiento, eso tiene que pasar. Ahora, ¿cómo cuando nosotros trabajamos con el principio de optimalidad de Bellman o el de programación dinámica, siempre vamos a tener asociada una ecuación diferencial parcial que se llama la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman en honor a los matemáticos que desarrollaron la teoría. Entonces, dependiendo si la ecuación diferencial es una ordinaria, como la que veo acá, y el costo es el horizonte finito, entonces su ecuación diferencial, la asociada, o la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman asociada, ya está estudiada en los libros, y dice que es esta la número 4. Entonces, si se dan cuenta, L es aquí la tasa de costo o de recompensa, F es parte de la dinámica, y aquí está una V de X, que es la que tenemos que encontrar. Los teoremas de verificación dicen que si tú puedes encontrar una V y un control que resuelvan esta ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, entonces ese control U es tu control óptimo, es decir, el que maximiza esta función, y la V te da lo que es la función de valor, te da el máximo, y aquí en programación dinámica la puedes encontrar explícitamente. El problema con la teoría de programación dinámica es que, pues, en muchas ocasiones no tenemos esta función V que sea derivable una vez o inclusive dos veces, o sea, que sea suave, le decimos, ¿no? Entonces, a veces se tiene que ir a la teoría de soluciones viscosas, donde se debilita esa condición,
pero en los casos en los que sí exista la solución suave, el principio de programación dinámica te dice resuelve esa ecuación diferencial parcial y la puedes encontrar. He leído también que muchas veces, aunque no tengas la solución V, entonces la puedes aproximar. Muchas veces, si tienes, apenas estoy en esta parte, si tienes datos del proceso que modela la dinámica, entonces con unas redes neuronales puedes aproximar la función de valor si la quisieras, y por lo tanto estás creando una sucesión de soluciones de la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman que a lo mejor que se aproximan a la solución de la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman real. Entonces, esa es una teoría bonita que apenas estoy revisando. Sí, el problema de control es, tenemos aquí una ecuación diferencial estocástica, entonces la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman asociada es la 5, y el generador infinitesimal del proceso es el que aquí está en la parte de abajito. Entonces, algo también muy importante de la teoría de programación dinámica es el generador infinitesimal asociado al proceso o al sistema dinámico. Entonces, lo tenemos que conocer para ver, si no conocemos el generador infinitesimal del proceso, desde ahí ya no tenemos a la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman, y pues no podemos resolver nada. Entonces, todo proceso dinámico tiene asociado lo que es un generador infinitesimal que te marca más o menos la evolución del proceso. Ahora, ¿cómo aplicamos esta técnica de programación dinámica? Lo voy a presentar en el caso sencillísimo que es el LQR, pero para problemas más complicados el método es el mismo, ¿no? Entonces, lo primero que se hace es resolver o plantear cuál es la ecuación. En el caso LQ, tendríamos que plantear cuál es la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman. En el caso sencillo, lineal, pues la ecuación de Bellman es la que está ahí. Yo quiero maximizarla con respecto a U. Entonces, pues hacemos lo de cálculo 1, derivamos, y igualamos a 0 y encontramos cuánto vale U. Obviamente, para poder derivar y hacer así lo que les acabo de decir, que parece sencillo, pues tenemos que darle condiciones a la U, o a las funciones involucradas para asegurar que efectivamente sea un mínimo lo que estamos encontrando y no un máximo. Una vez que la tienes, pues obviamente esa U te va a quedar dependiente de la función de valor que tienes ahí mezclada. En la práctica lo que se hace es que el que está haciendo el modelo más o menos tiene idea de cómo va la función de valor, tú la propones y al proponerla, entonces la sustituyes en la ecuación de Hamilton, Jacobi y Bellman y encuentras propiedades que se deban de satisfacer. En el caso LQR, en de una dimensión, se propone siempre una función como la que les pongo ahí, g de t por x cuadrada, la derivas, la sustituyes, haces cuentas y llegas a la famosísima la ecuación diferencial de Riccati con ciertas condiciones. Si la ecuación de Riccati tiene solución, o sea, si tú encuentras esa g, prácticamente obtienes a la función de valor y también obtienes al control. Entonces, alguna vez, los ingenieros en ingeniería, la ecuación de Riccati, así como que, ay, sí, la ecuación de Riccati es la ecuación de Riccati, ¿no? Así como que muy conocida y hacia eso se quiere llegar. La ecuación de Riccati depende mucho, la ecuación a la que llegues depende mucho del modelado que estés siguiendo. Pero en esto consiste el método de programación dinámica. Hay que resolver una ecuación diferencial parcial, hay que proponer una función de valor, sustituirla en la ecuación de programación dinámica y ver qué condiciones deben de cumplirse para que yo obtenga la igualdad con 0. Para que la igualdad con 0 se consiga, entonces pues ahí llegas a que se deben de cumplir ciertas cosas. En el caso, y únicamente en el caso lineal cuadrático, llegas a las ecuaciones de Riccati. En otros modelos, pues llegas a otras condiciones. ¿Vale? Existen otros problemas que son, por ejemplo, la utilidad logarítmica, la utilidad CAR le llaman. Y bueno, no sé cuánto tengo de tiempo, Dani, para hablarles un poco de control adaptable. Pues, ¿cómo ven? Seguimos, ¿no? Si no, sí, seguimos. ya okay. No, pues, o sea, están recontentos, sí, de veras.
Mira. Sí, no quieren clases, Santiago. No, no, claro que Ya lo quieren sé, ya lo clase, sé. pero ahorita están contentos. Ah, ok. Ahora Fíjense pues, que no todo, no siempre, en todos los modelos que tú quieras resolver, vas a tener la ecuación diferencial así ya puesta en la mesa para poder echar las cuentas, y ya sea con programación dinámica o con el principio de máximo de Pontryagin o con programación convexa, programación lineal, lo que te haya enseñado tu profe, lo vas a resolver. No, no pasa. Generalmente pasa en los artículos teóricos que hacemos porque nosotros lo ponemos así, pero por ejemplo, si yo quiero la ecuación diferencial de un motor eléctrico, ya la teoría ya está, cuáles son, debes de conocer la inductancia, la resistencia, la capacitancia y no sé qué, pero muchas veces tú tienes tu control, tu motor ahí tirado en el laboratorio y ya no tienes los datos de fabricante. Y entonces, como no tienes la información de ese motor, pues en realidad el modelado, la ecuación diferencial que estés modelando, si tú le das numeritos ahí a lo que se te ocurrió, no va a corresponder a la del motor eléctrico, porque no le estás poniendo la inductancia, la capacitancia que realmente tiene el motor. Entonces, cuando eso pasa, entonces en realidad dices, ok, tengo parámetros que desconozco, a eso se le llama pues un parámetro desconocido, y entonces la teoría que voy a ocupar para poder resolverlo es lo que se conoce como control adaptable. Voy a adaptar mis controles a la estimación o a lo que yo crea que vale el parámetro que desconozco. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tienes en la teoría de control adaptable, tienes una ecuación diferencial determinística, estocástica, como la que marqué ahí, o con aquí un ruido de Poisson, un salto de Levy, lo que tú quieras, como tú te la quieras complicar. O sea, las ecuaciones diferenciales estocásticas, como varios sabrán, existen de muchas estructuras, y más complicadas estén, más teoría hay que leer y hay que estudiar, ¿no? Entonces, en control adaptable, siempre vas a tener que, dentro de la dinámica que modele el proceso, va a haber un parámetro que tú vas a desconocer. Y entonces, lo que haces es estimarlos. Entonces, aquí donde dice proceso, ahí va la ecuación diferencial. Lo estimas de alguna manera y entonces se lo mandas al diseño del controlador. El controlador manda ese estimado o recoge ese valor estimado y aplicas, hace sus modificaciones, controla el proceso y ahí está. Cuando esto se hace, cuando la planta o el sistema está en funcionamiento, se le llama una estimación en línea, y cuando tú lo haces afuera, que ya tienes tus datos y quieres ver y todo eso, se llama una estimación fuera de línea. El trabajo que hice hace poco fue una estimación fuera de línea, porque la verdad una estimación en línea está complicado. Deberíamos de estar en una planta real, o al menos tener un prototipo en la universidad que esté trabajando al mismo tiempo y que tú veas que lo está controlando. Entonces, en la teoría de control adaptable, no tengo algún parámetro de los que modelan el sistema, no lo conozco, está desconocido, ¿no? Existe ya teoría y un estimador muy conocido que se llama el estimador de máxima verisimilitud para ecuaciones diferenciales estocásticas. Este estimador lo que hace es como una discretización de la ecuación diferencial. Haz de cuenta que aquí el dx de t, si yo integro a ambos lados, aquí me queda x de t igual a la integral de b más la integral de g de w, que sería aquí una integral de Ito. Entonces lo que se hace es discretizo x, aquí sería xti menos xt menos 1 igual a la integral de esta b y todo ese rollo. Entonces, es una discretización. Aquí la sigma es la G, perdón, aquí es una G y queda de esta manera, así, medio mafufo. Y entonces dan de cuenta que dada esta función discretizada, ustedes la derivan con respecto al parámetro desconocido. Aquí yo al parámetro desconocido le llamé teta, pero pueden llamarle como sea. Y resulta que cuando yo derivo igual a 0, entonces encuentro el estimador. Pero esto no es así tan sencillo. En el caso de que la ecuación diferencial esté en una dimensión y todo eso, el estimador, resulta que el estimador de máxima verisimilitud es el de mínimos cuadrados, que en realidad
hay un artículo que dice que son equivalentes bajo ciertas condiciones, y lo que aquí nos agradó cuando trabajamos es que ya no tiene la parte estocástica este estimador. Este estimador aquí nada más tiene la función de deriva y ya no tiene la sigma, que es la variable que acompañaba ahí a la parte estocástica. Y aquí lo que se hace es dx igual a b por delta t. Es como si nada más tuviéramos la parte determinística y es la que se está discretizando. Y entonces esta función la discretizas dependiendo de cómo es tu ecuación diferencial, derivas igualas a 0. Cuando me enfrenté con este problema, yo decía, pero ¿cómo discretizo? Y ahí me ponía a hacer mis cuentas para ver el x y el x más 1, pero y no la encontraba. En realidad, no sé si así se haga, pero lo que hicimos fue hacer a patita todas las cuentas. Por ejemplo, si yo quería conocer la posición y velocidad de un motor de corriente directa, cuya ecuación diferencial es esa de grado 3, pero ahí bajo ciertas condiciones la puedo llevar a una de grado 2 y finalmente aquí dejarla en forma lineal, ¿sale? Pero yo no conozco cuánto valen estas constantes de tensión, ni la resistencia, ni la J. Desconozco estos parámetros. Y entonces digo, ok, yo desconozco estas constantes que están dentro de la matriz A y desconozco estas constantes que están en la matriz B. Entonces tengo un sistema lineal con parámetros desconocidos, ¿sale? Y ahora, ¿cómo le hago, no? ¿Cómo lo voy a resolver? Antes de estimar, o la técnica que se utiliza, o la que utilicé, porque puede haber muchas, se llama el principio de estimación y control. Lo que hace es, ok, resuelve el problema de control como si lo tuvieras, es como, o sea, no te importa si no desconoces a las tetas, tú analíticamente resuélvelo. Entonces, lo primero que se hizo fue, ok, desconozco estas variables, les llamo teta 1 y teta 2. Eso significa que estas matrices dependen de este parámetro desconocido en esta ecuación diferencial lineal. ¿Cómo vas a medir el rendimiento del motor? Ok, voy a medirlo con esta función de alfa descontada, que es cuadrática. ¿Por qué la puse cuadrática? Porque el sistema es lineal, para ver cómo quedaba. Encontré que la ecuación de Hamilton, Jacobi, Bellman es esta que les mando por ahí. Ok, ya está. Propongo cuál va a ser la función de valor y encuentro aquí cómo es el control óptimo si es que conociera a las variables que yo les dije que desconocía. Llegamos a la ecuación de Riccati y todo. Ya está resuelto el problema de manera analítica. ¿Vale? De manera analítica. Pero desconoces cuánto vale la teta 1 y la teta 2. Al desconocerlas, pues ni siquiera puedes ocupar el control porque las desconoces. Pero lo que sí tienes, o lo que sí tienes de todo este modelo, son los datos del motor. Entonces, si tú tienes el x de t, que sería la velocidad y la aceleración, ya las tienes medidas porque ahí tenías el motor eléctrico y lo mediste, entonces tú ya tienes las observaciones. Y el estimador de máxima verisimilitud trabaja con observaciones discretas. Necesitamos las observaciones, necesitamos el experimento y necesitamos esas observaciones para poder hacer la aplicación. Entonces, como ya tenemos las observaciones del proceso experimentalmente, entonces tú ya puedes estimar con esas observaciones un teta 1 si ocupo 50 datos de los que tengo. Supongamos que en el total tienes 500 datos que recogiste. Entonces, agarro 100 y encuentro con el estimador de máxima verisimilitud cuánto vale teta 1 y teta 2. Agarro 200 datos y hago lo mismo. Agarro 300 datos y encuentro otros estimadores. Entonces voy construyendo estimadores teta 1 sub m, teta 2 m, y lo que es el principio de estimación y control dice, ok, ya sustitúyelos aquí en tu control y ve la convergencia. Se supone, la teoría dice que a mayor datos, tus estimadores deben de ir convergiendo al valor real. Y por lo tanto tu control también va a ir yéndose al estimador real.
Entonces, llegar a estas formulitas del estimador, así como llegué aquí, pues todo se hace, la cuenta se hace patita en la libreta, vas haciendo las discretizaciones, derivas con respecto a teta, despejas y vas a ver que la teta te queda algo de este estilo y se supone que como yo ya conozco cuánto vale las X, porque esas las tengo medidas experimentalmente, puedo encontrar cuánto valen los estimadores e irlos sustituyendo en los controles. En este ejemplo, sí conocía los parámetros, yo sí sabía a qué quería llegar, porque nada más estaba probando. Entonces, como sí sabía a qué quería llegar, pude comparar los resultados cuando agarré nada más 119 datos, 149 y así. Cuando tomé todos, pues prácticamente mi RMS se iba haciendo más pequeñito, ¿no? Y Una bueno, preguntita. sí, sí. Aquí entonces se van estimando los datos y se va estimando teta y ese teta se usa en una ley de control óptima. Sí, ese es el método, exactamente. Pero para cada valor de teta necesitamos recalcular la ecuación de Riccati, ¿no? La solución. Sí, se recalcula. Aquí, mira, Pero ahí está. ¿este ya es una ecuación algebraica o es una ecuación diferencial? Esta que quedó es una algebraica. Este ya es algebraica. Que nada más depende del parámetro. Si fuera diferencial, tendría condiciones de frontera en el tiempo final y ahí como que estaría un poquito raro porque primero habría que resolver la ecuación diferencial en tiempo inverso y luego el sistema va en tiempo directo, pero al mismo tiempo estás reajustando el valor del parámetro teta, ¿no? Entonces, esta ecuación algebraica, mi pregunta es, este es para un problema de control óptimo a tiempo infinito, debería ser, ¿no? ¿O por qué Fíjate queda que algebraica la ecuación de Riccati? Esa es mi pregunta. es a tiempo infinito, pero al final, cuando nosotros hacemos la programación dinámica y todo ese rollo, nos llegamos a esta ecuación así como está para el caso en horizonte finito y finalmente, aunque lo tomes a horizonte finito, tú siempre vas a tener una cantidad de datos finita. Entonces, en los artículos que revisamos dice, ok, en realidad en la práctica nunca vas a tener una cantidad de datos suficiente. Entonces, captura la cantidad de datos que tu computadora y que tu equipo de sensores puedan y eso vamos a tomar como que sea el horizonte infinito, ¿no? Pero si me preguntas de que por qué queda así la ecuación diferencial de Riccati, así que no lleva derivada, así al momento de resolverla por programación dinámica, por ahí puse cómo sería la forma de la X y al hacer las cuentas me quedó de esa forma. De seguro, digo yo quiero hablar. De Sí. seguro, lo que pasa ahí es que debe ser una cosa de orden superior. Y ahora, pues, si se sustituye por ejemplo, exponenciales, o sea, si se prueba con, por ejemplo, exponenciales, entonces uno puede reducir la dimensionalidad de una ecuación diferencial para convertirla en una ecuación algebraica, vamos, polinomios, pues, pues reducirlo a eso, ¿no? Sí, se puede. Aunque luego dicen que cuando metemos exponenciales ahí tenemos problemas con los métodos numéricos por algo de que las raíces de no sé qué, no sé cuándo. Mi experto en métodos numéricos que me apoya en estas cuentas, luego me dice, a ver, lleva exponenciales, hay que tener cuidado en tal cosa por la rigidez de la solución y no sé qué rollos. Sí, de veras, salúdame, Alex. Sí, por acá, dale. Órale, está bien. El chiste es que, como bien dice Manuel, lo que se hizo fue eso, una vez que ya tienes planteado analíticamente cuál es tu control óptimo con tus datos en la práctica, vas encontrando estimadores y vas sustituyendo. Y entonces vamos viendo cómo a mayor datos, tú te vas acercando al modelo real, que el modelo real sí lo teníamos porque pues estábamos programando una aplicación que viéramos que sí se podía, ¿no? Que sí estábamos aplicando el método de estimación correctamente. Pues
Bueno, existen otros problemas en teoría de control, puede ser teoría de control óptimo o restringidos, sistemas de control con saltos marcovianos, podemos cambiarle cómo medir el rendimiento y entonces utilizar lo que se llama optimalidad overtaking, optimalidad no alfa descontada, sino M descontada, y toda esta teoría la podemos llevar a que no solamente haya un control, sino además haya dos. Y entonces estamos hablando de teoría de juegos que pueden ser de suma cero, de suma no cero, y también juegos diferenciales con restricciones. O sea, la teoría de controles es inmensa, y si tú le pones un control más, entonces llegas a lo que es la teoría de juegos, que también es otro mundo. Parte de las referencias, nada más les puse unas cuantitas porque hay libros excelentes de teoría de control, son las que les acabo de mencionar. Y pues bueno, eso sería todo por hoy. Oye, wow, está padrísima tu charla, Betty. Yo dije, a De ver si no veras, los aburro, porque no les iba a dar tantas demostraciones, teoremas, lemas, que siempre como matemáticos estamos acostumbrados a estarle ahí, ¿no? sí, no, pero estuvo muy bien porque es un panorama general, ¿no? Fíjate que hay muchas cosas en las cuales creo que valdría mucho la pena detenernos. Una es, por supuesto, la que comentaba Manuel acerca de esa ecuación algebraica. Otra de ellas, y me llamó la atención desde el principio porque estás platicando sobre teoría del control, es que al principio de la charla empezaste a platicarnos sobre el uso de las estrategias aleatorizadas. Y bueno, yo siempre he pensado bueno, desde un punto de vista matemático, pues el uso de las estrategias aleatorizadas pues es necesario para garantizar la existencia de las soluciones. Oye, sí, pero en la vida real. Exacto, exacto. Y aquí va la cuestión. O sea, O Manuel, no sé si haya estado. en teoría de juegos, pues uno usa esas estrategias y la interpretación es así como, pues lanzo un volado, o sea, y de lo Lanza que un se trata es de volado y si decir, me dice que ocupe la válvula A o la válvula B, es la que ocupo, y me pasa lo de Homero, ¿no? Acabo con toda la planta. exacto, pero la cosa es que eso pasa en teoría de juegos y es más o menos justificable desde un punto de vista matemático. Bueno, no, es muy justificable, pero al final es una justificación matemática. La cuestión es que la charla que nos presentas es una charla sobre teoría de control. Y bueno, creo que la pregunta es todavía más adecuada en ese contexto. ¿Qué quiere decir un control aleatorizado en el contexto de la teoría del control, es decir, no de los juegos? Fíjate que como mencionas ahorita, en la teoría de control, yo no he visto tanto así controles aleatorizados. Generalmente en las aplicaciones terminas aplicando un determinístico. Lo que yo he leído es que lo único que haces es matemáticamente es buscar condiciones para que la continuidad que no tenías para encontrar el óptimo se dé, y entonces tú puedas encontrar un control óptimo, pero ese control óptimo sigue siendo una estrategia aleatorizada, que al final la estrategia aleatorizada en una aplicación no la vamos, o al menos yo no la he encontrado, ¿eh? Sí, sí, oye, muy bien, qué padre. A ver, No sé si Manuel, que está más en ingeniería, él sí haya algún modelo que se ocupe, porque sí las he visto, todo lo he visto en teoría de juegos, y no teoría de juegos en ingeniería, sino teoría de juegos en cosas económicas. sí. A ver, Manuel, algún contexto en el que se utilice un control aleatorizado. Pues en este momento no me viene a la mente, pero de hecho el trabajo que estamos haciendo, las lambdas son ponderaciones y están haciendo como una mezcla, como si fuera, ya ves que un control randomizado serían varios controles que les pones un peso, ¿no? Y los pesos son las probabilidades.
Es como una Sí. combinación convexa. Sí, Bueno, pues el paper de modos múltiples, el control que te queda es las lambdas no son probabilidades, pero sí son ponderaciones de los pesos. Estás haciendo una mezcla de controles. Bueno, pero en realidad, no sé si les haga sentido. Eso, de todos modos, es algo Sería determinístico. lo más cercano que he escuchado. Pero no me ha tocado ver en aplicaciones tantos controles randomizados, pero a lo mejor es porque no me dedico a eso, pero yo creo que ya con ustedes ya voy a empezar a investigar más en qué parte aplicada se usan esos controles, es lo que puedo decir. padre comercial, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Oye, fíjate que ahorita ya llegaron todavía más alumnos, y bueno, se perdieron la parte en la que presentaste la primera lámina del problema LQ. A mí me gustaría mucho mostrar, que la pudieras volver a mostrar, por favor, la primerita del control LQ, porque resulta bueno, como estudiantes de actuaría, que son estos chicos que están ahora aquí, bueno, ellos estudian, por ejemplo, el problema de optimización de portafolios de inversión de Markowitz. Y resulta que, bueno, pues ellos lo estudian en un contexto en el cual esta función es una función en un solo momento en el tiempo. Y además, pues tienen ahí una suma. De hecho, es una suma doble, porque tiene índices en I, índices en J, pesos en I, pesos en J y así, ¿no? Y es que de lo que se supone que se trata es de minimizar una función de covarianza, sujeto a obtener cierto rendimiento y no sé qué tanto. La cuestión es que la función de covarianza, pues es una forma bilineal, o sea, prácticamente una cosa al cuadrado, ¿no? La cuestión es que el problema que ellos estudian en la licenciatura sirve para resolver lo del portafolio, la selección de portafolios al principio del tiempo. Y yo quiero que ellos se fijen en esta lámina porque, porque resulta que lo que presenta Betty aquí, el modelo que ella llama el más sencillo de teoría de control, sirve para encontrar una serie de controles U que minimicen esta cosa a lo largo de todo el tiempo. Y esos controles pues van moviéndose, ¿no? Entonces, si ellos estudian, por ejemplo, estas técnicas de control, ¿no? Pues pueden llegar a resolver el problema de Markowitz, pero a lo largo de todo el horizonte, ¿no? Sí. Esto es importante porque, bueno, Betty platicó de aplicaciones en ingeniería y bueno, pues para echar para arriba, ¿no? Pero vamos, la aplicación de la que estoy hablando, pues es una aplicación sumamente actuarial. Y de hecho, presentaste una así con la selección de portafolios de Merton. Sí, poquito, ándale ahí. Exacto. Entonces, ahí lo que hace es que selecciona un activo libre de riesgo y un activo no libre de riesgo. Y esta es precisamente a la que me refería cuando decía lo de las estrategias PI. Aquí bueno, pues vale la pena porque hablamos de proporciones en un portafolio, ya, ¿no? Pero fuera de ese contexto, se utilizan en la teoría, pero todavía no les entiendo. Sí. No, En y fin, yo te digo Hay que que, echarle montón. Entre sí, y todos yo algo va a salir. que cada vez estoy más aquí con mis alumnos de ingeniería y les estoy enseñando control, pero lo tenemos que aplicar porque si no, no se pueden graduar porque necesita haber una aplicación ahí de su área. Entonces digo, no, pues la aleatorizada menos, ¿no? No, yo pienso que sí debe haber justificantes porque se pueden utilizar controles aleatorizados. Nada más hay que checar un poquito la literatura. No sé si en lógica difusi o algo así, porque también hacen control con lógica fusi o lógica, ay, no me acuerdo cómo se Sí, le llama. sí, lo FUSI también es una especie de combinación de criterios, ¿no? Ajá. Ahí ocupan probabilidades de que si sale esto, entonces si tu probabilidad, entonces agarra tal cosa o algo así. Puede ser. oye,
Fíjate que aquí tengo una niña Ujú. que se llama Fer, que dice que ella sabe que tú fuiste becaria de la Sofía Kovalevskaya. Ah, sí. Y justo me gustaría conocer más o menos cómo fue que llegaste a obtener la beca y cómo te fue y tu experiencia. Ah, bueno, fíjate que, ay, ya no me acuerdo si fue en el 2010, 2011, algo así. Lo que se hace es que sale la convocatoria para meter pues, al reconocimiento o al apoyo y para ese entonces creo que ya debes estar en los últimos semestres del doctorado y lo que te piden es, ok, dime qué proyecto estás haciendo y cuánto te hace falta. Y en ese entonces nada más me pedían eso y que mi asesor firmara la hoja que lo que yo estaba diciendo era correcto, que estaba yo trabajando en ciertos procesos de teoría de juegos y que me faltaba tanto tiempo para terminar. Y ahí te echas ahí un rollito de, ya sabes, ¿no? De la importancia de las ciencias y todo eso, y lo sometes. Y, y, y así fue. Y entonces se cuenta que ya cuando salieron los resultados te dan el apoyo, te dan el reconocimiento, y lo más importante, pues que te dan el reconocimiento, pero pues también te dan una beca para que tú termines, si en caso de que no tienes las posibilidades de que termines el doctorado, y ya. En mis tiempos no me pidieron comprobantes del proyecto, en qué me lo gasté. Ahorita creo que sí ya están pidiendo comprobantes de en qué te gastaste el apoyo que te dieron en cuanto a las cosas. Ok, suena bien, interesante para revisarlo. Sí, suena interesante. No sé si tú eres estudiante de licenciatura ahorita. Sí, justo estoy estudiando la licenciatura de actuaría, justo aquí, Ah, ok. clases con el profe. Sí, no sé si también entran ustedes ahorita en la convocatoria. Yo estaba estudiando el doctorado y pues como que te apoyaban ahí en el proyecto, y si ibas a ir a congresos, ahí te gastabas el dinero. Ahorita no sé cómo, en qué sentido la estén tomando. Ok, igual le doy una revisadita por ahí. Ajá, y ya haces el reporte de tu proyecto y que por qué y las necesidades, causas y ya. Ok, muchas gracias. De nada, quédate. Igual. Gracias, Betty. De nada. Ok, a ver, no sé si alguien más, alguien también en el foro, el foro está abierto, pueden formular preguntas, adelante. No hay preguntas. Bueno, yo sí tengo una, pero es muy sencilla. Oye, ¿en qué estás trabajando ahorita actualmente? Fíjate que actualmente estaba haciendo un trabajo de cosas de teoría de juegos con restricciones y le estaba poniendo saltos marcovianos. Al mismo tiempo estoy trabajando, aquí tengo un borrador que tengo que se llama el problema de control LQR, pero con saltos marcovianos no observables o parcialmente observables se llama. Entonces, y a esa ecuación diferencial lineal le estoy añadiendo que ruido colorado y ruido blanco, y estoy sacando el LQR, y como la cadena de marco no es observable, entonces se ocupó lo que se llama el filtro de Wogan para estimar en qué lugar probablemente, en qué estado sería el más probable que podría estar la cadena o lo que había pasado. Y entonces lo que estoy haciendo con la persona que me está ayudando son aplicaciones en ingeniería, donde esa teoría que no, para mí no es tan laboriosa, se vea la aplicación, ¿no? Lo que queremos vender es la aplicación de la teoría del LQR con saltos marcovianos no observables. Oye, suena como a física cuántica, lo de en qué lugar se encuentra, y la. Es que se supone que como no sabes en qué lugar está, en qué estado puedes caer, pero sí tienes otro proceso que en la vida, ese serían tus datos, y con esos datos estimas
el filtro de Wohan te dice, ok, te voy a dar la probabilidad de que la cadena esté en el estado 1, la probabilidad de que esté en el estado 2, entonces te da un vector de probabilidades, eso lo sustituyes en tu ecuación diferencial y tienes una ecuación diferencial promediada, ¿no? Es decir, que los coeficientes, en lugar de ponerlos exactos, que A1 vale 2 en el estado 1, tienes que A1 vale el promedio de las A, y es un valor esperado. Tu ecuación diferencial la sustituyes en los coeficientes originales los sustituyes por valores esperados. Y entonces resuelves el problema de control. Conviertes el no observable en observable. Oye, ¿y a poco te pagan por eso? No, ¿No te pagan? no. Bueno, según yo te deberían de haber pagado hoy, pero no sé qué pasó con el CONACYT. Todavía no me pagan, no me pagan. Ya, me pagan, sí me paga la escuela, ¿no? Pero otros órganos colegiados sí. Ah, sí, porque es importante, porque luego los alumnos dicen, ay, pero ¿a poco le pagan a uno por hacer esas cosas? Y pues dicen que Sí, sí, ¿no? sí, y paga muy bien, ¿eh, chicos? Sí. Paga muy bien. Por hacer Bueno, pues algo que muy te bien. gusta, ¿no? Claro, claro, esa es la cosa. Bueno, entonces aquí ya no hay preguntas. Ok, aquí ya no hay preguntas, pero pues igual hay más personas en el foro. No sé si alguien quiera hacer alguna, ¿no? Ok, en ese caso, entonces, déjenme mostrar la cortinilla de final y bueno, eh, despedimos esta sesión, primero presentando esta cortinilla y luego hacemos las despedidas. Gracias, Betty. De nada, gracias a ti por la invitación.